Buenas noches, compañeras y compañeros. Es un gusto saludarles nuevamente. Buenas noches. ¿En qué curso estarán? ¿Recibieron anterior a este, perdón? Derecho Notarial 3 LIC. Pero ya terminó. ¿Ya terminó? Estoy dando espaciecito ahí que se conecten, pero todavía se habían conectado muy pocos. Pero por respeto a los que ya están conectados y para avanzar en el tiempo, pues vamos a iniciar. Pues espero que hayan disfrutado de sus actividades en esta semana mayor, que hayan optimizado pues su tiempo, que hayan logrado descansar o hayan compartido con la familia, hayan hecho diferentes actividades propias de la Semana Santa para los que son creyentes, o pues para los que no son creyentes, que hayan aprovechado el verano, ir a esparcirse un poco en diferentes actividades. Y pues ahorita pues, ya toca retomar nuevamente pues las actividades profesionales, técnicas, académicas, etcétera. De esa cuenta, pues hoy por la mañana me compartieron también ya el calendario de actividades relacionadas al segundo parcial y pues se las compartí por el Google Classroom y veo que el día, en la fecha 24 de abril, pues ya es nuestro examen parcial. Entonces, básicamente, pues tenemos 2 clases aún para poder agotar los contenidos que tenemos programados para este segundo parcial. Y pues el 18 de abril es que ustedes ya inician sus segundos parciales. Entonces, básicamente, ahorita, pues, en cuestión de un mes y medio, pues ya estamos finalizando este semestre. Entonces, pues les insto a que le echen ganas ahorita que estamos ya en la fase final de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Este parcial pues es de 40 puntos, entonces también hay que ponerle un poquito más de empeño. Y también estaba observando que ya algunos grupos empezaron a enviar ya sus trabajos que les quedaron planificados anteriormente. Y pues ahí sí que agradecerles a los que ya lo hicieron y a los que aún no lo han hecho, pues habíamos quedado pues que el día del examen es la última fecha pues para que lo puedan entregar, haciéndolo pues siempre de la mejor manera posible. Entonces pues sí quería como que empezar con esta primera parte para que ustedes igual estén al pendiente. Creo que con el tema de notas de primer parcial, creo que ya no había ningún inconveniente. Igual si en algún momento pues hubiera algún correo que hubiera dejado de responder, pues me lo hacen saber y pues Patricia Sí, del Carmen licenciado, me buenas noches. levanta la Solo mano, con ¿qué una manda? consulta. Bueno, El trabajo el día de hoy se entrega solo el coordinador del grupo, ¿verdad? Ya para el día del examen sí es individual que se tiene que entregar. sí, ustedes lo pueden, como está la tarea colocada en Google Claro, lo pueden ir subiendo. Igual, pues al coordinador ya le voy a pedir que con los listados actualizados con sus claves, pues nos los pueda mandar ya al correo electrónico para poderlo tener yo y poderlo compilar de una manera más fácil con el apoyo de mi auxiliar.
Entonces, o sea, lo pueden empezar a enviar ya ustedes a Classroom y también lo pueden subir por medio del correo electrónico. En este caso, pues enviándolo el coordinador. Ya individualmente, independiente que el coordinador lo mande, para el día del examen ya no lo tendríamos que subir o también lo tendríamos que subir. No, ahorita solo necesito que lo suban a la plataforma, o sea, en general, y a mi correo electrónico que lo envíen solamente los coordinadores. Así pues ustedes tienen como que su copia de que lo enviaron, ¿verdad? Ah, bueno, muchas gracias, Lick. Está bien, a usted muchas gracias. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta para que empecemos Buenas a... noches, licenciado. Sí, buenas noches. Fíjese que yo solo tengo una duda. En la tarea que se realizó de unas preguntas, Ujú. de un material de apoyo que usted subió. Sí, sí. Sí, fíjese que yo tuve el inconveniente que lo estaba subiendo a Classroom, pero me daba error. Lo intenté subir por varios dispositivos y no. Entonces yo le mandé un correo adjuntando el error, adjuntándole mi cuestionario y pues obviamente en claro sí coloqué que había entregado, pero en un mensaje privado usted me indicó que no había nada adjunto, entonces yo le respondí solo para que por favor lo pueda tomar en cuenta. Ah, va, perfecto. Creo que sí, sí me recuerdo de su caso. Como yo empecé a revisar los documentos adjuntos directamente en la plataforma, entonces no tenía como que la capacidad en ese momento de verificar tanto en el correo electrónico como en Classroom. Entonces los casos específicos, así como el que usted me comenta, creo que sí está en el correo electrónico, pero creo que posteriormente lo voy a intentar. Igual, pues usted intente nuevamente si lo pudiera subir a Classroom, ya si sigue dando el problema, pues definitivamente pues ya lo vemos en el correo electrónico. Y si no, pues posteriormente me recuerda a la hora que ya estemos computando el punteo de las actividades para que lo podamos tomar en consideración, porque como le digo, que vamos a tabular por aparte las actividades que se fueron realizando y pues como parámetro vamos a utilizar siempre la plataforma de Google Classroom. Ok, gracias, licenciado. Ah, perfecto. Y bueno, entonces vamos a dar inicio. Por acá estamos. ¿Alguna duda antes de que empecemos? Si no, pues damos inicio. Licenciado, yo tengo una, pero solo es para confirmar. ¿Al correo a usted hay que mandarle el trabajo solo el coordinador o únicamente el listado de los integrantes del grupo? Es que no me confundió eso. Muy bien. Sí, necesitamos que me manden las dos cosas. El trabajo con el listado dentro del trabajo para poder verificar la participación de cada uno de ustedes. Que si no, no podría yo verificar qué es lo que cada uno trabajó o si efectivamente lo trabajaron. Entonces sí necesito que sea todo en su contenido. Ok, licenciado, gracias. A usted, gracias. Bien, ¿se logra ver la pantalla por ahí? Sí, Lick. Sí, bueno. Solo Reina me tenía levantada la mano y Ingrid. ¿Sí le escucho, Reina? Creo que no está. ¿Ingrid? Sí, perdón, licenciada, es de que como esa cosa tiene código, tengo que marcar el código para poder hablar. Feliz tarde. Gracias. Ingrid, buenas noches, le escucho. Buenas noches, licenciado. Fíjese que tengo un pequeño inconveniente. Bueno, regularmente no me gustan los trabajos en grupo precisamente porque ocurren este tipo de situaciones. Que hay personas que abusan de ese minúsculo poder que tienen cuando son coordinadores y en mi caso me sacaron del grupo sin justificación, sin aviso y entonces yo quisiera saber qué procede, ¿verdad? Yo le envié un correo a usted pero no he tenido respuesta.
Muy bien. Yo había dado la opción de que quienes no pudieran trabajar en grupo, pues que lo pudieran trabajar de forma individual. Entonces, igual reenvíeme su correo, siempre a Inducción Estudiantil 2016, para que yo lo pueda ubicar más rápido y darle una respuesta. Sí, gracias, licenciado, porque en mi caso no es que yo no pueda trabajar en grupo, sino que me sacaron del grupo, que es otra situación. Entonces, sí, yo con mucho gusto le reenvío el correo. Muchas gracias, licenciado. Está bien, igual pues me indica de qué grupo era, igual en el correo electrónico, y pues voy a consultar al coordinador, en este caso, pues cuál fue la situación, porque pues no puedo yo extralimitarme en mis funciones, porque son cuestiones propias de ustedes, entonces tampoco quiero yo afectarlos. Alguna razón pues debe de haber aparente. Y pues entonces también vamos a escuchar ahí al coordinador en su momento, pero sí lo ventilaremos fuera de esta plataforma para poder avanzar pues con el tema que tenemos que ver en esta tarde. Entonces, esperemos poder solucionarlo y pues escuchar ahí qué fue lo que sucedió en su momento, pues aunque no debería ser parte mía, pero intentar mediar algo entre ustedes para ver cómo solucionar esa situación, y si no, pues el plan B pues sería trabajarlo de forma individual. Gracias, Ingrid. Entonces, ya regresando al tema de la clase que tenemos programada, pues a ustedes se les compartió en días anteriores algunos documentos de apoyo para que ustedes fueran complementando las lecturas, ya que el contenido pues que tenemos es bastante extenso. De hecho, pues todavía nos falta hablar sobre las fronteras y el diferendo territorial entre Guatemala y Belice. Entonces, pues como complemento se les compartió ese documento para que ustedes pues tuvieran ya conocimiento, por ejemplo, del tema del derecho marítimo, o el espacio marítimo, el espacio aéreo, el espacio extraatmosférico, eh, el territorio como tal o el espacio terrestre, y pues parte de la legislación atinente a cada uno de los diferentes extractos de lo que íbamos viendo. Entonces, pues básicamente pues para complementar esta parte entre el territorio y la soberanía, que creo que es uno de los pilares fundamentales que hemos hablado siempre desde un inicio en las clases que hemos ido manejando. Precisamente, pues el tema de la soberanía es muy, muy importante. Y si nos remontamos nosotros a la historia, pues vamos a recordar pues todas las vicisitudes que se han ido dando o generando. En este caso, pues desde el tiempo de la conquista, desde la independencia de Guatemala en 1821 de la corona española, hasta la actualidad. Entonces, pues dentro de todo ese proceso, pues se han ido delimitando geográficamente pues las posiciones de Guatemala. Dentro de la historia, pues vamos a recordar que todas las guerras que se han suscitado a nivel centroamericano, las anexiones que se han dado hacia México, etcétera. O sea, todo ese apoyo militar que se ha recibido de otros países en su momento para poder conquistar un territorio o mantener esa soberanía, pues ha provocado que de una manera indirecta o directa, pues se deba de sacrificar parte del territorio, o por alguna otra razón en la historia, pues que se tenga que vender una parte del territorio guatemalteco propiamente dado, o bien pues que se den situaciones muy especiales como la autodeterminación de los pueblos de querer pertenecer o no a una sociedad determinada. Entonces, ya en la actualidad, veamos que la Constitución Política de la República de Guatemala ha ido evolucionando y permeando dentro de la sociedad el tema, entre otros, pues el de la soberanía. Entonces, de esa cuenta, por ejemplo, el artículo 142 constitucional nos establece básicamente esa soberanía que debe de ejercitarse por parte del Estado de Guatemala,
Y en este caso, pues se refiere, ¿verdad? Que está, por ejemplo, el territorio nacional, e indica cómo es que este está integrado, por ejemplo, el suelo, el subsuelo, las aguas interiores, tal vez podemos decir también el mar territorial, que en este caso, pues, por medio de los tratados y acuerdos internacionales, se van a ir enmarcando cada una de las diferentes áreas que van a existir dentro de todo este proceso, principalmente, pues, con la entrada de la Convención del Mar o la CONVEMAR, como algunos la conocen, que va determinando, pues, cada uno de esos espacios. Entonces, pues, no solamente tenemos el tema del mar territorial o el territorio nacional, sino pues también tenemos el espacio aéreo y el espacio ultra exterior, que también es parte de lo que vamos manejando. Entonces, este mismo artículo, si ustedes lo tienen a la mano o lo han leído anteriormente, o lo pueden consultar durante o posterior a esta clase, pues también comprender que existen, por ejemplo, la zona contigua del mar adyacente al mar territorial, donde se pueden ejercer determinadas actividades que en este caso están reconocidas por el derecho internacional. En alguna oportunidad, en alguna clase, les daba el ejemplo del tema del aborto que se venía a dar por parte de una ONG holandesa, si no estoy mal, a través de un barco, que no lo dejaron entrar a Guatemala. Entonces, a través de las aguas internacionales, pues ya el que estuviera interesado podía llegar y pues ejercer, en este caso, pues el aborto. Entonces son temas un poco delicados, pero pues es preferible que ustedes lo conozcan y que indaguen un poco más sobre los temas por si realmente pues es de su interés, o si ustedes son de una corriente, digamos, de pro derechos o pro vida. Y pues en este caso, pues al ser futuros abogados, pues tienen que tener un criterio amplio sobre este tipo de situaciones. En este caso, pues ser defensores de los derechos humanos, y pues debemos de verlo desde distintas perspectivas. Pero, pues por ejemplo, también aparte del territorio nacional y el derecho del mar, pues encontramos también que Guatemala regula, entre otros aspectos, por ejemplo, el tema de los recursos naturales, el recurso de el lecho marino, el subsuelo, todo lo que tiene vida dentro de toda esta plataforma. También las aguas adyacentes que están fuera del mar territorial, que en este caso pues van a constituir una zona económica exclusiva. Entonces, pues todo esto va a ser en base a lo que estipula la ley como tal. De esa cuenta, entonces, pues acá dentro de todo esto radica el tema de la soberanía y del territorio que Guatemala es parte. Entonces, digamos que en esta imagen de Guatemala, pues traté de abarcar un poquito, pues, el tema tanto del tema turístico como del tema, digamos, del agua, del espacio terrestre, del espacio aéreo, que pues son parte al final de esta situación. Ya si nos referimos al espacio terrestre, pues el artículo 42 pues, nos da básicamente ese fundamento legal relacionado a la soberanía del país, así como el territorio, donde pues se establece que Guatemala ejerce su soberanía sobre el territorio nacional, integrado pues por el suelo, subsuelo, las aguas interiores, y va a tratar digamos, de compilar toda esta situación relacionada pues a los derechos territoriales del Estado, porque Guatemala pues tiene esa potestad o esa atribución o esa obligación también de defender todo este tipo de situaciones. Entonces, todo esto se va a complementar, por ejemplo, con el tema de las fronteras. También constitucionalmente hablando, pues vamos a encontrar dentro del artículo 39, pues el tema relacionado a la soberanía nacional, que si recordamos dentro de lecturas que hemos dado, pues esta va a residir esencial y originalmente en el pueblo, que en este caso pues la va a ejercer por medio de los poderes de
del Estado de Guatemala a través del organismo ejecutivo, del organismo judicial y también del organismo legislativo. Entonces, pues el Estado va a poder ejercer sus facultades jurisdiccionales sobre su territorio, pues, va a regir el principio de la inmunidad de jurisdicción, que también se manifiesta, por ejemplo, por la actuación directa de los jueces de otros países. Acá pues manejamos un poco o mezclamos con el tema del derecho internacional privado, porque dentro de este principio de inmunidad de jurisdicción se manifiesta que, por ejemplo, jueces de otros países pueden en su momento proporcionar algún tipo de ayuda a jueces nacionales relacionado a, por ejemplo, la ayuda judicial para notificaciones, para exhortos, para emplazamientos. Y también, pues, la soberanía territorial va a ser ese poder de actuación que en este caso tiene la exclusividad del Estado sobre un territorio con los únicos límites que en este caso van a ser el derecho, los que el derecho internacional pues haya fijado. Y pues para eso pues tenemos que partir nosotros también del tema de comprender cuáles son o qué son las fronteras como tal. Y acá es donde pues la soberanía va a radicar, porque es donde el Estado de Guatemala pues, va a ejercer ese derecho, va a ejercer esa función de garante o de garantizar a los individuos, a los guatemaltecos, todo lo contemplado en los artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el bien común, por ejemplo, por decirles algunos de los tantos que pueden existir. De esa cuenta, pues, recordemos entonces que dentro de esas fronteras un Estado determina su jurisdicción territorial, va a establecer, por ejemplo, los linderos que van a separar a un territorio de un Estado con sus vecinos. Igual, pues creo que lo vamos a ver en clases posteriores, pero ¿cuáles son las fronteras que tiene Guatemala? Por ejemplo, tenemos frontera con México, tenemos frontera con Belice, tenemos frontera con El Salvador, tenemos frontera con Honduras. El caso de Belice, pues va a ser un tema muy especial que vamos a tener que analizar posteriormente, porque Guatemala en algún momento reconoce al Estado de Belice. Sin embargo, existe un diferendo territorial que aún se está manejando. Hace poco, unos 2 años más o menos, se dio una consulta popular, tanto en Guatemala como en Belice, y pues ahora un tribunal internacional está conociendo acerca de ese tema para delimitar pues cuál va a ser al final la situación jurídica que va a permear sobre ese tema. Entonces, pues, básicamente, ese es el punto de partida que vamos a utilizar nosotros para poder dividir un estado con otro. Vamos a determinar, por ejemplo, cuáles son los límites del territorio terrestre, cuáles son, por ejemplo, los límites o las fronteras naturales, cuáles son las fronteras artificiales también. Pues acá pues vamos a determinar, por ejemplo, los elementos geográficos, las montañas, los ríos, los lagos, los mares. También, por ejemplo, vamos a encontrar las fronteras artificiales que también hemos analizado, que en este caso pues son creadas por las manos del hombre, pudiendo utilizar o ganar espacios, por ejemplo, con muros, con alambradas, con fosas, con brechas, con canales, con monumentos, etcétera. Entonces, pues, esto es parte del territorio propiamente dicho. Vamos a hablar un poquito también de lo que son las aguas nacionales, cuáles son las que reconoce el Estado internacionalmente dentro del derecho internacional. Que, por ejemplo, encontramos las que se equiparan con, digamos, con todo lo que está dentro de él, o sea, las aguas, los ríos navegables. Encontramos pues también la plataforma submarina como tal.
Y pues también, por ejemplo, acá en esta diapositiva, trato yo de ejemplificar de una forma breve cuál sería este alcance que puede tener el tema del derecho internacional relacionado al espacio marítimo. Entonces, por ejemplo, tenemos las 12 millas marinas o náuticas que le dicen sobre el mar territorial. Tenemos también la zona contigua, que son 24 millas, y tenemos este otro espacecito verde, el último que ustedes ven acá, que son las 200 millas marinas relacionado a la zona económica exclusiva. Pero relacionado pues también a este tema, tenemos que recordar cuáles son esas partes integrantes del Estado. Y pues acá es donde se va a desprender, por ejemplo, el tema de las aguas, de la plataforma submarina, del mar territorial, de los lagos, de los ríos, de los estrechos limítrofes o la zona económica exclusiva también. De esto, pues, básicamente, pues, se desprenden varias situaciones relacionadas a convenciones internacionales. Si ustedes recordarán, pues, dentro de la información que se les compartió, pues, se estableció, por ejemplo, que era la zona marítima exclusiva, que era el espacio aéreo, entre otras situaciones. De esa cuenta, pues, el derecho del mar, pues, partimos nosotros, como ustedes lo ven, que es una rama del derecho internacional, que en este caso, pues, va a tener un conjunto de normas, también de usos, así como de costumbres que van a surgir, pues, de tanto del tráfico o como del uso del mar. Va a regir, pues, las actividades, las relaciones jurídicas relativas, pues, a los sujetos del derecho internacional. Y, por ejemplo, aquí existe una convención denominada CONVEMAR, que esta va a realizar una división primaria entre los sectores que se dividen del mar, que como lo estamos viendo, pues, en la diapositiva, ahí se ve cuál es cada una de estas áreas. Entonces, acá cada estado, pues, lo va a generar a su, digamos, a su manera, pero siempre aplicando las normas del derecho internacional. Entonces, habíamos hablado que existe un mar territorial, que existen aguas interiores. No voy a entrar a detalle a describir cada una de estas, sino solamente, pues, recordar ahí cuáles son estos espacios. Entonces, está la plataforma continental, está la zona económica exclusiva, está también el alta mar, y están los fondos marinos y oceánicos, que en este caso, pues, son considerados como un patrimonio común de la humanidad, porque son como, digamos, algo que es en común para todo el mundo. Entonces, no tienen una regulación como tal, donde un estado pueda ejercer ya su soberanía, porque, o sea, existen ciertos límites. Entonces, no sé si vamos bien hasta este momento. Sí, licenciado, gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, pues, también, por ejemplo, tenemos parte del espacio aéreo. Pues algunos recordarán un poquito acerca del Aeropuerto Internacional La Aurora. Dentro de la foto, al lado izquierdo, está la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es la encargada en Guatemala, pues, de ejercer todo el tema relacionado al tema, pues, de la infraestructura, de la navegación aérea, de la aplicación de todos los normativos a nivel internacional. De esa cuenta, pues, encontramos dentro de los diferentes límites que existen, por ejemplo, el límite aéreo y el límite entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Pues aquí es importante, pues, que comprendamos que dentro del primer tema a analizar dentro de esta limitación espacial aérea, se
se encuentra, por ejemplo, el espacio ultraterrestre, razón pues por la que se rige el principio de la soberanía dentro de este proceso. También se encuentra el espacio ultraexterior. Solo denme un momentito, por favor. Gracias. Entonces les platicaba un poquito del tema del espacio aéreo, que se va a buscar siempre el principio de soberanía a nivel, como dije, marítimo, a nivel aéreo, a nivel extraatmosférico, poder ejercer básicamente el tema de la... Entonces, ¿por qué? Porque es un poder que tienen los estados jurídicamente hablando para valer dentro de su ámbito sus competencias, su jurisdicción y también su poder e inclusive su poder coercitivo en un momento dado. Y pues el espacio exterior o bien el ultraterrestre y también el principio, por ejemplo, de la libertad. Y en este caso, ninguno de los estados puede ejercer sobre este ámbito soberanía. Es por ello que surge entonces la necesidad de poder marcar una delimitación como tal. De esa cuenta, pues encontramos que el espacio aéreo lo podemos concebir nosotros como ese conjunto de principios y también normas que van a regir el medio aéreo y la utilización como tal. Va a constar, por ejemplo, de una superficie terrestre y una superficie marítima que va a servir como un medio para el despegue y también el aterrizaje de las aeronaves. También, por ejemplo, para el asentamiento de los diferentes servicios de la infraestructura que existe para la navegación aérea, pero esta pues se va a desarrollar primordialmente y va a encontrar su ambiente propio en el espacio aéreo. De ahí pues es la importancia de su relación. Y pues también deben de existir pues estos tres elementos que van a estar concatenados para que puedan existir. Entonces está el espacio terrestre, está el espacio marítimo, está el espacio aéreo. Lógicamente, pues el régimen jurídico del espacio aéreo se va a centrar en este caso en dos cuestiones fundamentales. Por ejemplo, primero va a estar la seguridad del tráfico que en este espacio se va a realizar. Y también van a estar los derechos de soberanía de los estados y también, por ejemplo, el tema de la propiedad de los particulares en cuanto a que un bien pues, puede ser susceptible de apropiación, así como su delimitación dentro del espacio exterior. Si bien se dan cuenta que ahorita les empecé a mezclar un poco del tema de propiedad de particulares o hablar un poco del derecho privado, pero ¿qué sucede si en Guatemala ingresa una aeronave con una matrícula digamos, venezolana, colombiana, por decirles un ejemplo? Cuando yo me refiero al tema de matrícula, me refiero a que debe estar registrado a nivel internacional esa avioneta para poder surcar pues, por los cielos internacionalmente y poder entrar a determinado país. Entonces, Guatemala, pues, a través de la torre de control, pues va a poder ejercer a través de sus radares conexión con esas aeronaves y permitirles o no el acceso a Guatemala. Entonces, para eso va a tener una matrícula o una bandera, que también sucede no solo a nivel de aéreo, sino pues también a nivel marítimo. Y en este caso, pues debe de tener un permiso para poder ingresar. Pero dado a la posición geográfica que Guatemala tiene y a los nexos, por ejemplo, con el tema de narcotráfico, de las pistas clandestinas, entonces se da mucho la situación de que existan demasiados vuelos aéreos y que, digamos, las avionetas, las aterrizan clandestinamente en pistas de aterrizaje utilizadas pues para ese tipo de temas como narcotráfico, trata de personas, etcétera. A veces pues también por situaciones, por ejemplo, de migración, que al final pues lo que hacen es quemar esas aeronaves o dejarlas abandonadas y pues lógicamente eso tiene repercusiones a nivel internacional
y Guatemala pues debe de ejercer pues sus funciones. Entonces acá encontramos nosotros básicamente lo que denominamos una división del espacio aéreo, porque tiene dos tipos básicos. O sea, tiene este espacio aéreo que está controlado y está el espacio aéreo no controlado. Cuando hablamos del espacio aéreo controlado, básicamente establecemos que va a ser o va a existir donde se juzga necesario que el control de tráfico aéreo tenga, digamos, cierta forma de control ejecutivo, en este caso positivo, sobre el vuelo del avión en un espacio aéreo. Mientras que en el espacio aéreo incontrolado va a ser ese espacio aéreo el cual el control del tráfico aéreo no va a ejercer ninguna autoridad, digamos, ejecutiva, aunque puede efectuarse, digamos, o actuar de una manera consultiva. Aquí, por ejemplo, pues se da mucho la situación que, digamos, Guatemala pues tiene una frecuencia, por ejemplo, de vuelos, entonces tienen que controlar cuál es esa situación. Por ejemplo, un avión va del lado A al lado B a esta altura, entonces el avión que viene del lado B al lado A no puede venir de la misma. ¿Por qué? Porque tendrían una colisión dentro de ese espacio aéreo. Entonces deben de tener una altura tanto para ida como para la venida, para evitar precisamente de que exista una colisión. Entonces también esa es una de las importancias de todo este tipo de situación. Y pues acá, pues, dentro del mismo tema de la soberanía, pues encontramos que el Estado va a ejercer ese poder que le faculta o le corresponde para que exclusivamente pueda tener esa capacidad de determinar y generar sus propias normas y que sean reconocidas tanto a lo nacional como a lo internacional. Entonces, este concepto de soberanía va a ser ese propio espacio aéreo que va a ser uno de los principios más celosamente guardado por todas y cada una de las naciones. ¿Por qué? Porque debe existir algo denominado la reciprocidad. Y pues evidentemente ningún estado va a negociar con otro el acceso de su espacio aéreo, sino pues en un plano que sea de estricta igualdad. Entonces, si yo quiero entrar a México, pues debo respetar los lineamientos que ellos me dan y del mismo trato voy a colocarle, digamos, cuando entre una nave mexicana. Entonces, eso es parte de esa situación, ¿verdad? Entonces, esta premisa da lugar a otro de los grandes principios que han precedido, en este caso, pues las relaciones interestatales en materia aeronáutica. Entonces, sí, abordemos siempre pues ese tema de la reciprocidad. Acá pues también se desprenden diferentes acuerdos internacionales dentro del derecho aéreo, así como el tema de la Convemar. Pues acá existe un convenio internacional de la navegación aérea de París de 1919, que básicamente es importante mencionarlo porque es como el punto de partida, ya que es un instrumento jurídico multilateral que se reconoce por primera vez de una manera expresa el tema precisamente de la soberanía de los estados. En esta situación, o sea, se reconoce a nivel internacional de que Guatemala tiene soberanía dentro del estado en el espacio aéreo, cosa que anteriormente, digamos, a 1919 no se reconocía. Sabía que existía, pero una nación no estaba obligado, digamos, a respetar esa soberanía o ese espacio aéreo porque no estaba delimitado. Mientras que ya cuando nace este convenio de navegación de París, ya se reconoce de esa manera expresa el tema del espacio aéreo sobre su territorio y pues básicamente acá se respeta ese espacio terrestre y también ese espacio marítimo. No sé si me doy a entender hasta dónde vamos ahorita. Creo que sí. Bueno, Sí, licenciado. entonces, gracias.
básicamente en este convenio pues se encontraban las disposiciones que se podían aplicar en ese momento, ¿verdad? Solo donde vemos que hay excepciones, pues es en el tema del espacio o el uso de naves militares, ya que aquí pues estos básicamente, digamos, podían volar sin ninguna necesidad de permiso. En el caso pues de las naves, digamos, civiles. O sea, cuando hablo civiles, entiéndase, por ejemplo, el tema de avionetas, de aviones comerciales, como, o sea, aviones de carga como DHL, UPS, o también comerciales de personas, o sea, de uso de personas, como por ejemplo Aviateca, TACA, Boeing, o sea, los diferentes, bueno, ahora creo que está Interjet, Volaris, hay varias empresas pues que se dedican a este tipo de situaciones, a brindar ese servicio del transporte aéreo. Sin embargo, pues también relacionado al tema del espacio aéreo, podemos hablar de que existen extensiones que va a estar ubicadas, por ejemplo, hasta donde las naves comerciales, por ejemplo, pueden volar y dejan la posibilidad a que futuras aeronaves puedan volar a diferente altura, que en este caso pues ya podríamos empezar a visualizarlo como el derecho espacial o el derecho extraatmosférico. Entonces, todas las naves, digamos, cotidianas pueden volar hasta cierta altura. Ya posterior a esto, pues sí, ya se podría tomar como un tema aeroespacial o extraatmosférico. ¿Por qué? Porque a veces la velocidad pues es diferente, ¿verdad? Y, por ejemplo, si hablamos de una altura para que podamos comprender en el sistema métrico que nosotros manejamos acá en Guatemala, estaríamos hablando entre unos 90 o 100 kilómetros de altura relacionado a la Tierra. Entonces, ese podríamos tomarlo como básicamente una altura de un vuelo de un avión de los más famosos, de los tipo Concorde. O sea, de ahí en adelante sería básicamente ya denominado como el espacio extraatmosférico. Entonces, como para que ustedes puedan tomar esa dimensión. Y si estamos hablando, o sea, de distancias 90, 100 kilómetros, creo que sería del Parque Central hacia el rancho, vamos a ver, yo creo que para ahí sería Esa más distancia. 100. O como de aquí al puerto, les voy a decir también, yo creo que para el puerto hay como 90 kilómetros aproximadamente. Son como 100 kilómetros, licenciado, más o menos. Nico, ¿no? Que se acaba de ir a pasear ahorita al puerto, ¿va? Allá está perdida todavía, Lick. Son bromas, compañera. Pues ahí, cabal, eso nos sirve como para tomar un parámetro de cuánto es la distancia que podríamos abarcar nosotros de la Tierra al cielo, si lo queremos ver, en cuanto a la altura que podemos tomar como un espacio aéreo reconocido internacionalmente. Y pues, vemos posterior a esto han surgido pues diferentes convenios internacionales que han ido de una u otra manera pues perfeccionando el tema del derecho internacional relacionado pues al espacio atmosférico. Entonces, por ejemplo, en el convenio de Madrid de Iberoamericano de 1926 viene como a actualizar, digamos, el convenio de París, solo que en este caso pues ya es más enfocado a América Latina. Y o sea, se agregan, digamos, algunas modificaciones que reconocen, por ejemplo, la desigualdad que existía entre las partes en un momento dado, ya que pues ya permite de una manera más dinámica, por ejemplo, dar libertad a los estados de poder, por ejemplo, prohibir o autorizar la circulación aérea sobre sus territorios y también, por ejemplo, estableciendo la igualdad de voto entre las partes.
Entonces, al estar muy abierto la regulación en su momento, pues daba pauta a que también se pudiera aprovechar de una manera directa o indirecta ese espacio para fines, digamos, no legales, si lo queremos ver de esa cuenta. Entonces, aquí pues se da una situación de que no fue ratificado por ninguno de los países que acudieron a ese llamado en su momento, pero esos principios que aquí se plasmaron o se conocieron, tuvieron un reflejo pues en la mayoría de las legislaciones de Iberoamérica, y pues esto da pauta o el nacimiento posterior a que exista una legislación aeronáutica y a que exista una legislación internacional. Entonces, 2 años después, ya en La Habana, surge un convenio sobre aviación civil comercial. Aquí en este, pues básicamente también se da una situación de que solo fue ratificado por 3 países. Acá también digamos que se aborda un poco más el tema de la soberanía. Ya se reconoce un poco más el tema también de la exclusividad del espacio atmosférico, correspondiente en este caso pues al territorio y también a las aguas internacionales de cada estado. También se habla sobre el tema de la libertad del aire. Se toma como referencia también el principio de no discriminación. En este caso, pues a las tasas o a los aranceles que se cobraban para poder ingresar a determinado país en su momento. También, por ejemplo, el tema de reparación de daños causados a personas o cosas en el territorio de un estado subyacente. Entonces, poco a poco, pues va perfeccionándose estos convenios hasta llegar, por ejemplo, a 1947, cuando en Chicago pues surge un nuevo convenio. Recordemos que también todo esto está marcado en cierto momento por el tema de las guerras mundiales. Entonces, ya en estado de guerra, pues cambia radicalmente el tema de la legislación o de los permisos que en un momento dado pues se pueden dar para poder navegar en el territorio aéreo. Por ejemplo, si el día de mañana Rusia entrara en una lucha directa con Estados Unidos, por decirles uno de los ejemplos, Guatemala creo que es visto como el patio trasero de Estados Unidos. Entonces Guatemala no daría permiso para que pudiera circular ninguna aeronave rusa en territorio guatemalteco. Sin embargo, sí permitiría lo más posible que aeronaves estadounidenses o miembros que sean aliados a Estados Unidos, que sí pudieran utilizar este espacio internacional. Aquí pues se mezclaría un poco el tema más de los militares, si lo queremos ver así, o un asunto de seguridad de Estado. Pero, pues básicamente, esta conferencia de Chicago, pues, crea un régimen internacional que en este caso, pues, ya sea aceptable, pues, para la aviación civil. En 1945 se recordarán pues que surge la Organización de las Naciones Unidas, la Carta Fundacional, y empieza pues a generarse a través de los estados aliados en su momento que derrotaron perdón, a Alemania, pues a tener un nuevo orden mundial en ese momento. Entonces se empiezan a crear nuevos lazos de amistad o empiezan a crear nuevas legislaciones que puedan permitir un desarrollo progresivo pues, de los países como tal. Entonces, pues en esta conferencia, por ejemplo, fueron 52 estados los que se pudieron reunir y pues adoptaron diferentes avances, crearon 5 apéndices, crearon un protocolo final dentro de todo este tema. Y, por ejemplo,
dentro de los temas que tuvieron repercusión, por ejemplo, se verificaron o se trataron los temas aerocomerciales, derecho de tráfico, y hubieron tendencias antagónicas entre varias potencias, por ejemplo, Gran Bretaña, que era uno de los propulsores a que se defendiera la regulación internacional del transporte aéreo, con el fin de que cada nación pues, pudiera realizarlo dentro del principio del orden del aire. Aquí pues sometían una aeronavegación a normas precisas y ordenadas que pudieran poner a todos los estados en condiciones de poder realizar el tráfico aéreo con la ayuda de la creación de un órgano internacional, el cual pues pudiera tener capacidades o bien facultades suficientes para poder disponer con dicho orden. Pero, por ejemplo, Estados Unidos no aceptaba esa regulación del transporte aéreo, y pues también lo que hacía era relegar las funciones de dicho órgano casi que exclusivamente a aspectos solamente de carácter técnico. Entonces proponía el derecho de libre tráfico o de libertad del aire, dejando pues el establecimiento de los derechos aerocomerciales al libre juego, en este caso, de la creación de convenios bilaterales. Entonces aquí pues podríamos decir que Estados Unidos sostenía que la competencia en la libertad y Gran Bretaña en la libertad, digamos, de las instituciones. Y pues, por ejemplo, encontramos también el espacio extraatmosférico o espacial, que pues también va derivando de todo de esta situación, que dentro de esta misma carrera armamentística que se fue dando posterior a la Segunda Guerra Mundial, se da mucho la situación de las especulaciones que existían ovnis o objetos voladores no identificados, que dentro de estos pues se logró hacer ingeniería inversa de los aparatos que se fueron recuperando, y aunado a eso el tema de la Guerra Fría, se crea una lucha constante tanto entre la ex Unión Soviética, la URSS, parte de lo que hoy es Rusia, y Estados Unidos, dentro de una competencia por poder conquistar el cielo y pues todo lo que esté fuera de él. De esa cuenta, pues Rusia crea, digamos, la cosmovisión. En este caso, pues se empieza a manejar el tema de los cosmonautas, a lo que Estados Unidos pues crea su propia versión manejándolo como los astronautas. O sea, la visión de Rusia o de la URSS era conquistar el cosmos, ir más allá de. Entonces se da pues la primera expedición, que es la Sputnik. Luego pues, por ejemplo, se da que Laika fue la primera perra que se manda al espacio. Por ejemplo, está el antecedente de Yuri Alexeyevich Gagarin, que es el primer cosmonauta pues, que da una vuelta a la Tierra. Luego esto pues se da el tema de Neil Armstrong con el alunizaje en la Luna, que todavía es muy cuestionable si realmente sucedió o solo fue un montaje tipo Hollywood, ¿verdad? Pero pues dentro de todo ese proceso pues se da ese tipo de situaciones que van generando las diferentes carreras dentro de esa situación, y por eso es que encontramos diferentes denominaciones, por ejemplo, el derecho interplanetario, el derecho astronáutico, el derecho ultraterrestre. Entonces se le daban diferentes denominaciones, pero todo al final pues recae a lo mismo, que va a ser un espacio que se va a utilizar para las comunicaciones, para el espionaje, para la investigación de recursos naturales, para ayuda a la meteorología. Parte de esos avances que hoy podemos palpar, por ejemplo, es que los que tenemos el acceso a Internet, los que tenemos un dispositivo, los que podemos ver el estado del tiempo o la predicción del tiempo en el día de mañana en diferentes municipios, en diferentes departamentos, en diferentes países. Entonces, parte de toda esa situación
que se obtiene a través pues, de los satélites que se encuentran en la órbita espacial. Entonces, todo eso también necesita regularse en su momento. Creo que Estados Unidos tiene alrededor de 800, o tenía 800 satélites aproximadamente. Rusia tiene aproximadamente unos 120, China tiene unos 250, aunque ahora pues, o sea, eso como país, digamos, o como estados, como potencias, pero también dentro del ámbito privado, también encontramos, por ejemplo, a Elon Musk, no sé si ustedes lo han escuchado mencionar, que es el dueño de Tesla, que pues ahora ofrece un servicio de internet denominado Starlink, que desde sus propios eh, aparatos, pues logra, de sus satélites, logra proveer internet a áreas que están incomunicadas. Pues dentro de este proceso que se está dando ahorita, por ejemplo, está el tema de colonizar Marte, no sé si también ustedes lo han escuchado. Hay un teléfono inteligente que va a sacar Tesla, el denominado Tesla Pi, que va a permitir poderse comunicar desde Marte hasta la Tierra. Entonces, mucha tecnología que ha ido surgiendo dentro de todo ese proceso de estos últimos, digamos, 50 años, que ha sido un crecimiento exponencial. Antes del 2000 creo que pocas personas teníamos la oportunidad de podernos conectar a Internet o de pagar unos 16 o 20 quetzales la hora y poder conectarnos o tener un correo electrónico que tardaba como 2 minutos, creo yo, solo para poderse conectar. Y ahora pues vemos, no lo va a hacer no va a decir la marca, pero hay empresas de telecomunicaciones e internet que nos ofrecen 200, 300 megas ahora de velocidad por 300 quetzales, cuando antes con un mega que uno tuviera, o sea, se sentía en la gloria. Pero pues todo eso va a repercutir a nivel nacional e internacional, porque deben de existir ahora nuevos tipos de regulaciones, tanto de las frecuencias como de este espacio extraatmosférico que se está utilizando. Entonces, pues aquí surge un tratado ultraterrestre, pues, cuyo nombre es Tratado sobre los Principios que deben de regir las actividades de los estados. Entonces, pues, incluso la Luna y otros cuerpos celestes son parte de este tratado que forma, pues, ese derecho internacional acerca del espacio. Y esto, pues, no es algo que ha surgido ahora, sino desde los años 1967, pues, fue que surgió precisamente a petición tanto de Estados Unidos como la Unión Soviética, y pues también acá pues Reino Unido o Gran Bretaña o Inglaterra pues tenía mucha fuerza dentro de todo ese proceso que tal vez últimamente ha perdido protagonismo a raíz del tema del Brexit, de haber salido de la Unión Europea, pero pues todavía forma parte de la OTAN, y desde el punto de vista militar, pues siempre trata de mantener cierta hegemonía pues a nivel internacional y mundial. Entonces, es importante, digamos, este tratado, porque parte de lo que busca básicamente es tener prohibiciones, que es, por ejemplo, la colocación de armas nucleares o de destrucción masiva en la órbita de la Tierra. Entonces, pues se limita básicamente a la utilización de la Luna y otros cuerpos celestes con fines aparentemente pues pacíficos, y prohíbe su uso para la realización de maniobras de carácter militar o establecimiento de bases militares o fortificaciones como tal. Entonces, pues básicamente eso es lo que busca esta situación, y pues creo que sí era importante que ustedes tuvieran conocimiento de todas estas situaciones, o que recordáramos pues parte de toda esta situación, pues porque Este también solo específicamente del área del espacio aéreo, ¿verdad, Rick? aquí estamos hablando un poco más del espacio extraatmosférico que Ya, habló Marvin. Ajá. Pues, Que es parte muy bien. de lo que sucede dentro de
dentro de todo este contexto. Entonces es así pues que logramos comprender la parte de la importancia. Entonces el documentito que les compartí en su momento, pues traté de hacerles un resumen lo más claro y concreto posible, pues para poder abordar todos estos temas. Y pues ya la próxima clase vamos a abordar el tema de las limitaciones geográficas que podamos tener, en este caso pues las fronteras, los diferentes tratados que han surgido para que existan estas fronteras, esas delimitaciones, ese respeto y pues los conflictos que se han dado a través del tiempo dentro de todo este proceso. Entonces, eso va a ser cuestión de la próxima sesión. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna observación hasta este momento. Sí, Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Me surge la duda con respecto al tema de la luna, por decirle una pregunta un poquito curiosa. Ajá. ¿Se podría determinar algún dueño de la luna o por ejemplo, con respecto a Marte, que fue, si no estoy mal, Estados Unidos primero en poner un pie, o de igual manera el primero en poner un pie? ¿Se podría determinar, por decirle, que sean dueños? Sí, gracias, Miguel Ángel. Pues no es que haya un dueño como tal, o que se aplicara como el derecho mercantil, que primero en registro, primero en derecho. Sin embargo, pues el primero que llega a un lugar, pues es el primero que explota todos los recursos que dentro de él pueda encontrarse. Y precisamente como para limitar esa situación de que nadie es dueño de nada fuera del planeta Tierra, es que surge este convenio internacional para que se pueda preservar ese derecho. Esto básicamente a nivel propiamente de los estados. Lo que sí tendría que investigarle yo sería, en este caso, pues para el uso de personas o ahí sí que de civiles, por ejemplo, en el caso de Elon Musk, porque, o sea, él tiene planificado hacer viajes privados o con costos, o sea, pagados por personas que tengan la capacidad económica para poder hacer un viaje. Y no que sea necesariamente como anteriormente era, que tenía que ser cosmonauta o astronauta, tener toda esa capacitación para que por medio del Estado, del gobierno, pudieran ejercerse o irse a preparar a la NASA, por decirle un ejemplo, para poder llegar a las estaciones espaciales que se encuentran arriba de la Tierra y poder hacer, digamos, estos viajes. Sino que pues ya se le da la oportunidad, digamos, al individuo promedio, si lo queremos ver así, de poder pagar y hacer un viaje y ir a conocer el espacio. Entonces, todo esto, pues al final, como digo, son puras especulaciones porque dentro de tantas teorías que se dan, realmente no tenemos la certeza si hemos salido o no del planeta Tierra o si hay alguna situación más allá si hay vida más allá de la vida, dirían por allá, que nosotros pues no podamos salir de la Tierra como tal. Entonces, como le digo ahorita, pues son situaciones que están reguladas, pero que no podemos realmente comprobarlas. Entonces, o sea, no sabemos si hay vida en el planeta Marte, aparte pues de los humanos que en su momento pues hayan podido llegar, o por ejemplo el rover o el Curiosity, que eran algunas de las máquinas que han utilizado para poder verificar si existe vida o existió vida anteriormente, o si puede ser un planeta habitable, si existe agua, si existen las condiciones para poder crear una nueva comunidad dentro de todo este proceso. Entonces, sí existe pues un documento como tal, que era el que te comentaba, pero tendríamos que investigar un poco más a fondo relacionado pues al tema del uso por parte de civiles.
Bien, entonces creo que con esto finalizamos esta sesión y pues nos vemos el día viernes nuevamente. Gracias, Tengan- licenciado. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias, Lick.